Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, instructor. Buenas noches, compañeros. Estimados aprendices del tecnólogo Análisis y Desarrollo del Sistema de Información de las fichas 2281-611 y 2281-202, reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. Hoy 23 de agosto, siendo las 7:34, damos inicio a la socialización de la evidencia, elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información desarrollado. Está identificada con la actividad de proyecto 10, actividad de aprendizaje 11 y la evidencia 2. Como les decía, se trata de la elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información desarrollado. La agenda propuesta para esta noche, un saludo, socialización, evidencia, la AP10 a 11, EB02, algunas recomendaciones, dudas e inquietudes se resuelven y concluimos esta sesión. Por recordarles, no estamos en la actividad de proyecto 10, que es la última actividad de proyecto de esta formación. Consiste en validar los procesos de implantación del sistema de información. Ya de haber agotado todos los procesos correspondientes al análisis, al desarrollo, a la implantación, nos corresponde ahora analizar los procesos de implantación ya como en un informe. Entonces, esta actividad de aprendizaje 11 corresponde a validar el proceso de implantación de la solución informática desarrollada teniendo en cuenta las especificaciones del diseño, la documentación para su operación según normas y protocolos de la organización. Esta evidencia está asociada a dos resultados de aprendizaje, ¿no? Yo creo que ya más de uno tiene claro los resultados de aprendizaje, porque ya llegados a este punto hemos tenido que entrar a revisar qué resultados tenemos aprobado, qué resultados nos han faltado y por eso es muy importante, yo lo he mirado importante recordarles qué resultados de aprendizaje tiene esta actividad. Esta actividad o esta evidencia tiene dos, ¿no? Que es el 2205103403, elaborar el informe administrativo siguiendo los protocolos de la organización basado en los planes de instalación, respaldo y migración del sistema de información, facilitando la operatividad y el mantenimiento de la solución informática. Más adelante ya vamos a explicar esto. Elaborar informe técnico relacionados con la solución informática implantada de acuerdo con las propuestas alternativas aplicadas, teniendo en cuenta las técnicas de comunicación y según normas y protocolos establecidos. La evidencia a aprobar. Entonces, elaboración del informe administrativo y técnico del sistema desarrollado. Son dos informes. Las fechas que están configuradas en el sistema son desde el 17 de agosto, está habilitada, del 2022, que fue cuando inició esta última actividad de proyecto, y va hasta el 14 de septiembre del 2022. Es la fecha límite, ¿no? Entonces ya esa ya no nos podemos pasar. Se recomienda pues que máximo hasta ese día, hasta el 14 de septiembre, la tengamos elaborada esta evidencia, ¿no? Porque ya estamos por cerrar esta fase, entonces es preferible pues no tener inconvenientes, sobre todo de tiempo, ¿no? Porque ustedes conocen las dificultades que hay para volver a activar una fase, y más cuando se está terminando la formación y hay que iniciar ya la etapa productiva. Materiales de estudio. Entonces, en materiales que encontramos en la formación, ya vamos a mirar ahí en la plataforma, están el material técnicas de migración de datos y un material que nos guían sobre lo que son las copias de seguridad. Bueno, alguna explicación de acuerdo a la
temática, entonces, ¿en qué consiste el informe administrativo y técnico del sistema de información? Entonces nos piden que debemos apropiarnos de los conocimientos de los procesos vistos en los recursos de las actividades de proyecto, o sea, lo que el aprendiz debe elaborar el informe administrativo y técnico del sistema desarrollado, o sea, en base a lo que han venido trabajando, al sistema de información desarrollado o el proyecto formativo. Entonces ahí hago una aclaración en lo que es el informe administrativo de la solución informática implantada, que debe estar de acuerdo a los planes de instalación, respaldo y migración del sistema estipulados por la organización utilizando normas y protocolos. Entonces esto va, el informe administrativo está muy relacionado con los planes de instalación, respaldo y migración del sistema. Esos conceptos los vamos a encontrar ahí en la documentación. Y el informe técnico está relacionado entonces al proceso de desarrollo e implantación del software utilizando pues las diferentes normas y procesos de la organización. En cuanto a la primera evidencia, ¿no? O sea, no digamos la primera evidencia, sino la primera parte de esta evidencia. El documento con el informe administrativo del sistema desarrollado. Entonces, el documento con el informe administrativo del sistema desarrollado debe tener, entonces, muy claro el alcance, el plan de migración de datos, el plan para la realización de copias de seguridad, el plan de capacitación de usuarios. Entonces, hay que diseñar un plan. O sea, mejor dicho, los 3 planes deben estar enmarcados dentro de este informe administrativo. La segunda parte de la evidencia, o puede ser otro documento, entonces va a estar relacionado con el documento del informe técnico. Entonces también se habla del alcance, la descripción de la arquitectura del sistema, la descripción del proceso de instalación y configuración del software y los resultados de las pruebas de instalación del software. Se deberá subir a la plataforma el informe administrativo en formato. El nombre del archivo deberá mantener la palabra informe administrativo y el nombre del aprendiz. Entonces ahí hay un ejemplo, informe administrativo, Pedro Pérez, ese es un ejemplo. Y el segundo será informe técnico, Pedro Pérez. Es un ejemplo, ¿no? Entonces en vez de Pedro Pérez irá su nombre. Ese es el contenido de la evidencia. Son 2 archivos que deben ir pues en un archivo comprimido. Los instrumentos de evaluación, o lo que se tiene en cuenta a la hora de evaluar esta evidencia, es de que el informe administrativo describa el plan de migración de datos, esté describiendo cómo lo va a hacer o cómo lo hizo. En el informe administrativo también se debe describir el plan para la realización de copias de seguridad, que se describa también el plan para migración de datos, el alcance del documento, la descripción de la arquitectura del sistema, o sea, en la parte técnica, qué arquitectura, si utilizaron una arquitectura para escritorio o una arquitectura web o una arquitectura para móvil. Entonces ahí deben describir. En el informe técnico también se debe describir el proceso de instalación y configuración del sistema y también los resultados de las pruebas de instalación de software. Esto debe contener este documento. Vamos a mirar un corto video, pero creo que voy a hacer un ajuste en cuanto a compartir para que escuchen, ¿no? Validar los procesos de implantación del sistema de información. Introducción. Nos encontramos en la última actividad de su proceso formativo, donde se revisarán nuevas actividades de la fase de implantación. Inicialmente, se realizarán las actividades finales para la puesta en marcha del sistema de información, las cuales inician con los planes y actividades de migración de datos, ya que con frecuencia las organizaciones, antes de tener un sistema de información, manipulan sus datos a partir de algunas herramientas que pueden ser desde aplicaciones de informática hasta bases de datos simples. Esta información puede ser utilizada para poblar las bases de datos de sistemas a implantar. Adicionalmente, como parte de los procesos de mantenimiento, se deben estipular medidas para el resguardo de información. Por esta razón, se establecerán acciones de copia de seguridad sobre la base de datos y las características de la restauración o recuperación de datos en caso de ser necesario.
Como última actividad de aprendizaje se procederá a hacer la evaluación de diferentes aspectos del producto desarrollado, así como las de acciones para su realización. Como parte de este proceso, se elaborarán informes de diversa índole, cubriendo no solo aspectos de calidad de la aplicación desarrollada, basado en las métricas definidas para esto, sino del proceso mismo del ciclo de desarrollo de software. También se verificará el cumplimiento en los términos de referencia definidos para la compra de hardware y software, requeridos para la correcta implantación del sistema, ya que con el recorrido realizado durante su proceso de formación, es tiempo de reflexionar el estado de su proyecto de vida, que probablemente ha sido influenciado por los diferentes aspectos técnicos y sociales que ha vivenciado hasta hoy. ¿Aún sus expectativas sobre el desarrollo profesional son las mismas? ¿Su visión de responsabilidad social y como medio ambiente se ha reformulado? ¿Tiene otras expectativas de carácter empresarial que le gustaría emprender? Le propondremos en esta actividad de proyecto una reflexión sobre estos temas. Como siempre, la recomendación inicial se basa en la lectura de la guía de aprendizaje para que establezca su plan de acción, documentándose con los materiales y bibliografía propuesta, realizando las acciones que se plantean y donde evidenciará el cumplimiento de los resultados de aprendizaje propuestos para este programa de formación. El camino en el mundo de la tecnología es un camino de reconstrucción constante. Por tanto, debe estar siempre dispuesto a abrir su mente a la exploración y fundamentación en nuevas tecnologías y a llevar el nombre del SENA en alto a través de las diferentes etapas de su vida como profesional y como parte fundamental de nuestra sociedad. Esta es una reflexión sobre lo que estamos a punto de emprender. Bueno, en cuanto a la plataforma, la actividad en la que estamos trabajando entonces es la última, la fase 5, implantación, y la actividad de proyecto 10. Entonces, dentro de la actividad de proyecto 10 encontramos el material de formación que miramos ahí en pantalla y la respectiva guía de envío, ¿no? Entonces en la parte de a ver, esperen. Entonces aquí en la parte de la actividad por donde vamos a subir, ahí vamos a encontrar entonces el formato para el desarrollo de la evidencia y el instrumento de evaluación que ya se expuso hace un momento. Por ahí vamos a enviar también nuestra evidencia. En cuanto al material, ¿no? Entonces aquí miramos de que hay el primero, las técnicas de migración de datos. Por aquí está técnicas de migración de datos. Tenemos las temáticas que se abordan en este documento. Es preferible mirar el material interactivo y luego proceder a mirar el PDF. Tenemos los pasos para la migración que nos propone aquí este documento, la migración de datos. Generalmente están relacionados con la exportación, ¿no?, de los archivos planos de ya sea para la misma plataforma o para otra. Entonces aquí miramos lo que corresponde a las razones para realizar la migración de datos, la actualización de las versiones de los aplicativos, integrar sistemas existentes con sistemas, políticas de seguridad, fallas en el desempeño actual del sistema de administrador de base de datos y la mejora en el intercambio de información. Llegados a este punto nos vamos a encontrar entonces con que nosotros tenemos que resguardar la información, ¿no?, de las bases de datos. Hay momentos en los que se debe disponer la copia de seguridad de los datos, ya sea en planos o ya sea toda la base de datos en los formatos que genere cada motor, en medios, ¿no?, apropiados. En el caso de los archivos planos, pues es la forma como más elemental que podemos hacer, de una tabla, de un conjunto de tablas o de toda la base, ¿no? Entonces eso lo podemos ver reflejado en sus sistemas de información. El ambiente para realizar la migración de datos,
cuando hablamos de gran cantidad de datos, se puede entonces entrar a complicar, ¿no? El tiempo, en qué espacio se va a hacer, y por experiencia se puede decir de que contar con una copia de seguridad casi a diario es fundamental. Una actualización del sistema, como dice aquí la documentación, una actualización de una tabla o una actualización de una nueva versión puede a veces dar con que realice unos cambios inesperados. Entonces allí es donde hay que entrar a restaurar la base de datos o los datos como tal. Ahí podemos mirar algunas metodologías, cómo se debe planear la migración y la validación. Entonces ahí vemos en qué consiste la planeación, los diferentes planes que se debe colocar. Por ejemplo, establecer el equipo de gestión de migración, quién es el responsable, el estado y la fecha. Realizar el cronograma de migración que involucre las actividades de duración, fechas precederas y personal responsable de cada actividad. Entonces ahí vamos consignando en esta tabla y podemos entonces ir revisando. Ahí hay los diferentes pues arquitecturas, ¿no? Y por ejemplo, arquitectura de servidores y clientes, características de hardware y software de los servidores, cumple, no cumple. Eso fue una de las actividades que ya realizamos, pero aquí se sigue haciendo énfasis en esta parte. Entonces, para la migración de datos, para la validación igualmente. Entonces aquí encontramos este detalle de lo que deben contener los registros. En cuanto a las técnicas de migración, bueno, allí hay los pasos que se deben seguir. Comprender el nivel de tablas, a nivel de campo, a nivel de cruce de tablas. Eso para que lo puedan revisar y se pueda aplicar a sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la migración, ¿no? Entonces, la extracción y carga de los datos productivos, réplica de origen, limpiar, homogenizar y enriquecer los datos limpios, transformar los datos según la estructura destino, áreas de precarga, carga de datos validados limpios y destino. Entonces, esto lo miramos. Y hay algunas estrategias de migración de datos que la pueden mirar allí. En cuanto a las copias de seguridad, pues ya es un poco más amplio. Las copias de seguridad, los tipos de copias de seguridad. Entonces ahí podemos entonces mirar algunos tipos, ejemplos, las notas respectivas, dónde se deben guardar, cómo se debe configurar en el sistema, que si deben ser incrementales. Más que todo esto está orientado a la parte de sistemas operativos, ¿no? Sin embargo, aplica también para las bases de datos, lo que es la base de datos a nivel general, espejo, en NAS, en la nube, que hoy está muy hoy en día pues se está optando por esta solución, ¿no? Poder enviar los datos directamente a la nube. Planes de prevención para evitar la pérdida de datos. Ahí podemos mirar entonces esta información respecto a la prevención, restauración de datos, la restauración de un backup, la creación de un punto de restauración y restaurar una copia de seguridad. Restauración de backup en las bases de datos. Eso es algo muy importante. Entonces, restaurar una copia de seguridad realizada en otro equipo. Ahí están recuperación de datos o recovery. Podamos revisar esta documentación. No sin antes, ahí estos son los documentos PDF de esta misma información interactiva. Quería mostrarles rápidamente cómo se genera un archivo plano, ¿no? Desde SAM, o sea, desde el MySQL. Es un ejemplo. A ver, SAM. Así, ¿no? Ya. Ya estamos mirando su pantalla. Estaremos esperando que arranque el servicio de MySQL, ¿no? Ingrese a la parte de admin, a ver si nos abre la base de datos que esté trabajando.
Ahí, digamos, ahí están, ¿pueden observar? Exactamente, ahí le estamos observando, sí. A ver, señale su base de datos y una tabla que contenga datos, ¿sí dispone? En la parte izquierda, seleccione su base de datos. Bueno, vamos a ver porque... A ver, espera que está cargando. Una tablita que contenga datos. Esta es. Sí tiene datos, ¿no? Creo que si no está mal, sí, creo que sí. Creo que Hágale sí. clic, ahí te debe mostrar los datos. ¿Sí? Hágale clic. Sí, hágale clic. Ya le di clic acá. Ya. ¿Sí? A ver, en la parte, ¿tienen clientes? ¿Tiene registros? Aquí en la parte izquierda. Aquí sí. Hágale acá en la parte izquierda, un poquito a la izquierda, Acá. hágale clic en eso, allí, hágale clic en cliente. En columnas. Exactamente. A ver, hágale clic más bien en el nombre, en cliente, arriba, más a eso, ahí más arriba. No, En acá, el nombre, en el título, hágale clic. En la tabla cliente, hágale clic. Arriba. Acá, ¿sí? Eso, hágale clic. No tiene datos, ¿no? Búsquese una tabla que tenga datos. Así sea unos 2 o 3 datos que tenga. Compañero, si quiere yo le presento. Sí, usted tiene, sí, porque si no, nos quedamos buscando. A ver, comparta. Listo, ¿ya pueden ver? Exactamente, sí estamos mirando. Entonces seleccione la base de datos, listo. Escoja una tabla que tenga registros. Este tiene 2 registros apenas. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahí tiene el registro que dice Eduard Albarracín Salamanca, tiene un teléfono de cliente y tiene un correo, ¿no es cierto? Vamos a generar un archivo plano, entonces vaya a la columna acá arriba que dice exportar. Arriba, exactamente ahí. Allí. ¿En qué Entonces formato vamos a lo escoger, vamos a hacer en CSV, que es como el más común. Eso. Listo. Cambia ahí a personalizado. Y vamos a decirle columnas encerradas entre comillas, no, borremos esa comilla. Esa dejémosla ahí bien, esa sí. No, esa no la borre. Déjele la coma. Porque ese es el carácter de separación. Eso, borre las segundas y borre las comillas. Ese también. Donde dice reemplazar null con null, ese quítelo también. Listo. Vamos a hacer la prueba, dele continuar. Ubique donde la va a guardar. Y es que yo también he generado para el trabajo, venga, donde es que se guardan esos. O si no, en el escritorio o en descargas donde usted estime conveniente. Acá como yo genero eso también, entonces. Exactamente. Vamos a abrirlo. Trate de abrirlo. Uy, pero ahí le generó un error, ¿no? Sí, voy a ver si. Sí, de pronto, por permisos, de pronto pudo haber sido. En escritorio o en descargas en la carpeta de lo hacemos. Sí, señor, rápidamente como lo vengo haciendo con este. Entonces está el compañero seleccionando la tabla. Va a mirar que tenga registros. Esa no tiene. ¿Cuál era la otra que sí tenía? Usuario. Sí. Bueno, ahí tiene la tabla de usuarios, ¿eh? Ya. Es una tabla bastante crítica. Escogemos a CSV, perdón. Ya. Y cambiémosle a personalizado. Solamente borré esa columna. La siguiente también, la dice columna es auto, dejémosle allí en auto y reemplazar null con null. Quitémosle eso, sí. Y dele continuar. Busquemos entonces una carpetica donde no le ponga inconveniente. Y ahí genérela. Se va a llamar, bueno, ya salió el nombre, eso, ya la generó. Trátela de abrir ese archivo con bloc de notas. Ese es el archivo, ¿no? Maximícelo si es posible. Qué pena es que como manejo 2 pantallas ya. Ya.
Ah, listo. Quitémosle para mirar en una sola línea y en ver. Arriba, a ver. No es. En formato es. A ver, en formato. Ajuste de línea, deshabilítele. Eso. Entonces ahí tenemos en pantalla la estructura de un archivo plano. En este caso ha incluido este programa ha incluido los nombres de las columnas o el nombre de los campos en la primera fila. Pues dependiendo de la configuración del sistema como esté, en este caso yo lo he probado y pues puede que existan esos campos o no, el sistema los puede volver a cargar. Entonces este es un ejemplo de exportación o de generar un archivo plano, ¿no? Un archivo plano. Hay otras opciones donde me permite generar toda, ¿no? En este caso hemos hecho la prueba con una tabla generando plano. No sé si tengas copia de seguridad. Queremos hacer el caso opuesto, cargar estos registros a la tabla. ¿Tiene que ser a esa misma tabla? ¿Es posible? O si no, mira otra tabla. No, yo creo que esa no es posible, porque esa tabla es de... Claro, según la veo, es crítica. Entonces, no sé si había la de clientes, me interesaba que esa se la puede volver a restaurar. ¿La de clientes? Clientes me parecía que era pequeña, ¿no? O una que pueda... La mía. Eso, que sea débil, que sea una estructura débil. Es esta. Esos campos sí se los puede. Entonces, genérela a ver nuevamente el plano de esta tabla. Listo. Va a exportar. CSV personalizado. Quitamos esa. ¿Por qué estamos haciendo eso? Detente un momentico. ¿Por qué hago quitar esas comillas? Porque resulta que todos los campos que son textos me los está colocando con comillas, ¿no? Y pues de aquí el sistema de PHP admin de pronto los acepte, pero si nosotros necesitamos enviarlos a otro sistema, de pronto no nos carga. Entonces, en su estructura básica es preferible trabajarlo así. Entonces, genérele ese plano. Ves, me sigue diciendo que error en la... ¿Qué pasó? Se pidió error. Por lo que no inició sesión, ¿o qué fue? Se le terminó la sesión. ¿Será? No, ya, parece ser que ya. A ver, verifíquelo. Sí. Ábralo. Pero me mandó fue el... No, ese no debe de ser. Sí. Clientes CSV, sí, ese es tan raro. No, porque me está generando es... O a lo que le colocó. No, si es plano exportar, solo nos debe salir los datos. No debe salir así. A ver, inténtelo hacer nuevamente, a ver. Si no, a ver, a lo que lo personalizado está bien. CSV. Volcar pilas, sí. Salida de un archivo, sí. TF. Soltar. No veo nada que esté raro acá. A ver, dale continuar y verifique la carpeta si era esa donde lo estaba enviando. O hay escritorio. Exactamente, a ver, envíelo ahí. No, sigue dando error. Ahí aparentemente sí lo hizo, ¿no? Supuestamente. Le dio no, con Excel. pero sigue mandando. Es por lo del problema de la red, parece ser. Porque el otro sí nos generó bien. Sí, lo que pasa es que esas son tablas del trabajo y eso es lo que me la paso haciendo a veces, entonces, pero no sé por qué acá no me da. Tiene así otra tabla pequeña que así que podamos volverle a cargar datos. Sí, esas sí no tienen problema. A ver, vuélvalo a generar. Borre esa. Y borre ese, déjele en auto, eso sí.
Así nomás, de ese null sí también quítelo. Reemplazar null, eso. Y a ver, genere. Orden de No, servicio. sigue saliendo error de red. Es por lo que de pronto está manejando tiempos, ¿no? Me parece. Tiempos de sesión, seguramente. Sí. Bueno, entonces lo que se pretende hacer es cargar, ¿no? Solamente miremoslo la parte de importar. Ubíquese arriba donde dice importar, solo vamos a mirarlo nomás, exactamente. Ahí lo que nos va a pedir es seleccionar el archivo plano, el que acabamos de crear, y continuar. El sistema, pues asumimos de que estamos seleccionada la tabla, por ejemplo, en este caso all, ¿no? Entonces la tenemos seleccionada y el sistema trata de cargarla. A ver, tratemos de... ¿Será que podemos cargar una de estas? Sí, claro. Pero entonces tiene que señalarle la tabla primero, antes de cargar, cancele abajo, eso, y señale la tabla a la cual le va a cargar. Ah, pero ya tiene que estar creada. Exactamente. O es que hay diferentes tipos de copias de seguridad, pues hay otras ya con la tabla, ¿no? Con toda la estructura, créate tabla, créate en sintaxis SQL. Sí, ya le entendí. Es el problema porque me tocaría colocar toda la estructura de esa tabla y esas son grandísimas. Ya. Bueno, espero que lo puedan probar. No es difícil. Lo que nos mostró ahí el compañero, eso es lo más complejo, era generarlo a mi modo de ver, porque la importación se espera de que esté bien los campos. Yo en mi caso lo único que le quité fue los encabezados, únicamente quedé el encabezado y el sistema me los importa correctamente. Entonces no es difícil. Sí estamos utilizando PHP Admin, y en el caso de los compañeros que están haciendo el proyecto de formación con MySQL, entonces es muy fácil. Pero cada sistema trae su administrador de generar archivos planos. En el caso de SQL Server también tiene incluso un poco más fácil, y en el caso de Postgres también tiene su forma. Ahora que si lo necesitamos programar, pues ya nos tocaría buscar las clases, porque en algún momento nosotros necesitamos desde nuestro propio proyecto de formación generar el archivo plano. Bueno, entonces queda ahí de tarea para que lo podamos realizar. Entonces voy a entonces sí están mirando la pantalla, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un informe administrativo y técnico con su respectiva presentación, el índice, lo que nos pide, lo que les habíamos socializado hace un momento, el alcance, el plan de la migración de datos, plan para la realización de copias de seguridad, el plan de capacitación de usuarios y las referencias. Entonces aquí tenemos el alcance que nos muestra el compañero, plan de migración, él lo hizo a través de un diagrama de flujo. Si alcanzan a mirar, ¿no? En el texto que estoy presentando, ¿no? O es necesario ampliar. Si no alcanzan a mirar, me dicen para ampliar un poco el zoom. La migración de los datos, las pruebas, los resultados. Bueno, aquí nos lleva a esta misma imagen. Las recomendaciones, plan para la realización de las copias de seguridad, hacer las copias como se están realizando. Voy a bajar los tiempos, qué tipo de frecuencia está realizando, entonces la base de datos, los archivos, que si la columna aquí que nos está mostrando es el tiempo de retención, ¿no? De la frecuencia con la cual se está haciendo las copias de seguridad. Entonces a un año, anual, incremental, semanal. Entonces hay que tener en cuenta que a veces hay que realizar copias tanto de los
Cuando se habla de programas de escritorio, entonces tenemos que hablar del programa como tal y también de la base de datos. En el caso de desastres, de recuperación, entonces, ¿cómo se realiza? Entonces, el plan de capacitación, aquí nos ha organizado, entonces, mediante esta tabla, el plan de capacitación que debe tener este documento, ¿no? Las observaciones, si aplica o no aplica la estructura del plan de capacitación, la evaluación, que si cumple o no cumple. Con eso finalizaría entonces este documento con respecto al informe administrativo. Por otro lado tengo el informe técnico. Entonces el índice también hablamos del alcance, la descripción de la arquitectura del sistema, la descripción del proceso de instalación, las consideraciones preliminares, la configuración del software, los resultados de las pruebas de instalación del software y el historial de revisión. Hablamos del alcance, estamos hablando del informe técnico. Esta parte la pueden tomar ustedes de sus otras evidencias. Por ejemplo, la arquitectura del sistema, aquí el compañero ya la tomó de otras evidencias y ustedes también pueden incluirlo aquí, ¿no? Entonces aquí están las capas con las cuales está trabajando el usuario, la capa de presentación, la capa lógica de negocio y la capa de persistencia, lo mismo que la base de datos. Ahí nos incluyó el modelo entidad-relación de la base de datos con las cuales está trabajando como parte del informe técnico. El CRUD, que nos está trabajando algunos pantallazos de las tablas, lo mismo que estábamos mirando, él está trabajando con PHP, entonces él lo incluyó. La descripción y el proceso de instalación, cómo instalar, pues los pasos básicos, sobre todo qué arquitectura está manejando, si es versión web, qué motor de base de datos, cómo montar el servidor. Incluso aquí nos incluyó un video sobre la demostración de esta base. Ahí nos incluyó también el asistente, cómo instalar el MySQL, el manual de instalación del software, como parte del informe técnico. Y ya el pantallazo de que está ejecutándose. El historial de revisiones o versiones y los resultados. Entonces ahí lo presentó el compañero, me parece correcto, los módulos en los cuales se enfatizó las pruebas y los resultados es también de lo que ustedes realizaron en la fase anterior, en la actividad del proyecto 9, los resultados de las pruebas. Entonces aquí también nos trae los módulos con los cuales está trabajando, que si han sido aprobados o no. El módulo en este caso es un software, un sistema de información de citas, ¿no? Entonces ahí nos trae los diferentes módulos y opciones que tiene este sistema. Entonces ahí tenemos a una parte de lo que nos quiere mostrar el cliente como parte del informe técnico. Un ejemplo que mostrarles el tercer, un informe administrativo de otro compañero. La introducción, igualmente, el alcance, el plan de migración de datos. Este es el informe administrativo. Entonces va la introducción, el alcance, el plan de migración de datos, plan para la realización de las copias de seguridad, plan de capacitación de usuarios, conclusiones y bibliografía. Aplicado entonces a su proyecto de formación, a lo que vienen ustedes realizando. O sea, aquí hace una breve introducción a lo que es el sistema que él nos está presentando. El alcance, el plan de migración, parte lo incluye de lo que se miró en el material de formación. Entonces ahí podemos ver el analizar la fase que se contempla, el levantamiento de información, el análisis, la identificación de los datos, determinar cuáles eran las reglas de negocio, cómo se extrae
y transformar la validación y cargar esa información. Entonces, esto es parte de lo que incluyó como plan de administrativo, el plan para la realización de las copias de seguridad, periodicidad, tipo de copias. Se incluyó el plan para capacitación de usuarios, qué actividades se está realizando. Él nos habla de la preparación logística, la preparación de los materiales, las convocatorias y la elaboración de actas, entre otros. Los requisitos. Entonces, para el caso del sistema, ¿qué es sistema operativo? Bueno, allí nos incluyó la plataforma, que él está haciendo las pruebas con el SAM, PHP y MySQL, está trabajando. Entonces, en ese trabajo, el alistamiento, el plan de capacitación, cómo lo tiene planteado. Entonces, son tablas que deben ustedes también incluir de acuerdo pues a su sistema de formación. El cronograma, el proyecto, el tema de la duración, cuánto va a durar esa capacitación, los recursos necesarios, la conclusión, la bibliografía, no olvidar. Esto es el informe administrativo. El informe técnico, muy parecido. Bueno, ese sí incluyó pues todo lo relacionado a la parte técnica, ¿no? Todo lo que es el sistema. Fue muy detallista, ¿no? Por eso es muy grande. Entonces, la introducción, objetivo, alcance, la descripción de la arquitectura del sistema, la descripción del proceso de instalación y configuración del software, los resultados de las pruebas de instalación, las conclusiones. Entonces, ahí nos habla de la introducción, los objetivos, el alcance, la descripción de la arquitectura, y colocó los diagramas, entidad, relación, o mejor dicho, el modelo relacional del sistema de información, el modelo vista controlador de capas, presentación, el MVC, capa lógica y una descripción de la capa de datos, el diagrama de clases, que ustedes también lo tienen, el diagrama de componentes, incluyó el diagrama de componentes aquí, diagrama de paquetes del sistema, incluyó todos los diagramas. Este caso es el diagrama de paquetes, el diagrama de componentes del sistema, por eso les digo muy detallado el trabajo y muy bueno, de nodos del sistema, los diagramas de proceso de actividades, también aquí incluyó el diagrama de actividades, que esos son pues, prácticamente traídos de las evidencias, de las primeras evidencias de análisis, ¿no? Que ustedes también las trabajaron, pues las pueden incluir en su informe técnico. Entonces él trabajó todas estos diagramas y los incluyó, porque ustedes miran ahí la base es muy grande, entonces también trae todos los diagramas que él trabajó. Entonces, bueno, entonces dentro de eso ya él entra a hablarnos del entorno y configuración del sistema, descripción del proceso de instalación y configuración de software. El entorno de configuración, qué tipo de servidor, el lenguaje. Nos incluye ya datos sobre la configuración del sistema, los resultados de las pruebas de instalación, el entorno. Bueno, eso es en sí lo que contiene este informe. Si les parece bien, pues les puedo ahí compartir estos dos ejemplos para que los envíen, pues, se puedan guiar ustedes y puedan adaptar su informe de acuerdo a su proyecto también de formación. Entonces, eso era por esta parte. Pasemos a la parte de algunas preguntas, inquietudes que puedan tener ustedes, estimados aprendices. Primero que todo, ¿esta evidencia es grupal o es individual? Sí, si vienen trabajando su proyecto de formación en grupo, pueden trabajarla en grupo, y lo único que les pido que cada integrante suba la copia del proyecto que realizó. Sí, y en la portada incluyan los integrantes del grupo, ¿no? Entonces, Okay. Cada uno puede subir. Sí, señor. Profe,
realmente es una consulta como técnica, ya que ustedes saben, y hablando como de bases de datos y migración de bases de datos. Tengo un caso muy específico que pues no es exactamente mi trabajo, pero sí hay algo de relación, Sí. y de hecho es una entidad del Estado. Resulta que quisiera saber, bueno, realmente yo sé que ahí está fallando todo, o sea, uno ya ahora que entiende esto no sabe, pero realmente ahí está el sistema de armas que realmente está por el Estado, ¿no? Lo rige el Estado. Y Sí. los civiles que de pronto quieren tener un arma o que tienen la medida de arma, la rige algo que se llama el Departamento de Armas y Municiones, que sea de paso dicho que también maneja lo que es las dotaciones para las empresas de seguridad en el país y de paso los explosivos para las minas. ¿Listo? Sí. Resulta que para más o menos mayo de este año había un sistema antiguito que era donde la persona iba a un banco, compraba un PIN y su papelería, lo que eran las improntas, la carta al coronel, la fotocopia de la cédula, la fotocopia de su salvoconducto, el permiso para portarla o para tenerla en su casa, pues lo llevaban en físico, en una carpetica, ¿sí? Resulta que desde mayo a alguien allá adentro le dio por cambiar el sistema y dizque montarse en un sistema que fuera totalmente pues digital. Entonces todo lo que era en físico, los papeles se supone que se deben subir en PDF, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, como en cualquier página, obviamente uno tiene que hacer un registro, un login, pero resulta que desde mayo la página en sí deja hacer hasta el registro, es decir, tu número, tu cédula y tu nombre completo, dirección, o sea, lo más básico que hay. Y de ahí para allá la página al usuario no lo deja seguir. Eso por ese lado. Y segundo, lo que dicen ellos es que el sistema está fallando porque del sistema antiguo al nuevo sistema no hicieron la migración de bases de datos. Y yo digo, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, si hasta para un teléfono, cuando uno va a cambiar de teléfono, uno lo primero que le hace es un backup a los contactos. Entonces, sí, hay más o menos o sea, lo que yo te cuento y según la experiencia que hemos visto, ¿qué es lo que está fallando? Ahí puede haber muchos factores, ¿no? Inicialmente, motores de base de datos, el tipo de datos que estén manejando, si era antiguo, de pronto por ejemplo, si son fechas, las fechas son las que más dolor de cabeza producen. Si lo estaban trabajando con fechas y ahora se está trabajando en texto, o al contrario, antes en texto y ahora en fechas, puede causar que el sistema se detenga con un dato que no esté enviando desde el software. Entonces va a ocasionar un error, ¿no? Un error, pues hasta donde le comprendo, parece que no está generando pues una luz que diga el error se está originando a la hora de grabar, a la hora de traer datos, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos traer una tabla de ciudades que diga ciudad, pero no nos carga nada nunca en la página, pues entonces está fallando por esa parte. Entonces, lo que ahí pues les sugeriría es poder hasta dónde les permite identificar, ¿no? lo que encuentran. Por ejemplo, pues nos dice inicia sesión, el sistema nos está permitiendo iniciar sesión, valida correctamente el nombre y la contraseña, nos permite ingresar, nos permite crear el usuario, listo, nos permite crear el usuario, y el siguiente módulo ya se detiene sin ninguna información. Que se detiene, que es ya registramos al usuario, o sea, o la persona, por ejemplo, un viejito que viene de una finca de un pueblo y no sabe mucho de tecnología, pues lo que hace es ir a una papelería y señorita, hágame el registro porque ya no me aceptan papeles en físico. Y uno le va a hacer el registro a la persona y solamente te deja hacer eso, el registro a la persona. Pero cuando ya uno quiere registrar el arma, la marca del arma, el calibre, el tipo de munición que utiliza, desde cuándo lo tiene, y el salvoconducto no lo deja registrar. Ya ahí no sigue, mejor dicho. ¿El formulario sí le deja cargar? El formulario lo deja cargar hasta eso, hasta cuando tú haces el registro del usuario.
O sea, al Teléfono, momento de nombre enviar a completo, grabar. número de cédula y ya. Dirección y como cuando tú entras a una red social y te registras y ya. Ahí para allá el siguiente módulo ya no lo deja hacer. Ah, ya no carga. Sí, entonces sí Y necesitan están en ya. un chicharrón con eso, porque imagínate cuánta gente es represada a nivel nacional, de viejitos, viejitas, señores, señoras, chicas, chicos, que de pronto tienen su arma y precisamente de mayo hacia acá se les vencía su salvoconducto. Ya sea copias de seguridad de la base de datos, como miramos hace un momento, y copia del software hasta donde venía trabajando. Porque Pues creo que es eso fue lo que posible, les faltó hacer. porque igual se pudo haber restaurado hasta esa fecha que funcionaba, porque ya pasó unos días, ¿no? Entonces puede volver a regresar a esa fecha. Pero si no se hizo eso, toca volver, pues por lo menos hasta no detener el proceso, trabajar con hojas electrónicas. Eso es lo único que lo salvaría mientras el sistema digital lo encuentran la falla y puedan volver sin contar a que a veces trabajar. se cae la página, ¿no? O sea, sin contar que a veces entra y no hay nada, o sea, no deja entrar. Sí, de igual manera debe haber una jefatura de sistemas o alguien encargado del sistema que tiene que entrar a mediar ahí. O si no, pues ya un jefe de rango superior tiene que autorizar qué hacer en esa parte. Sí, es un reto bastante interesante, ¿no? El que pueden ahí realizar, porque lo primero que se podría entrar a verificar es la base de datos que tiene y que pueden salvar, ¿no? Porque si está esperamos, ¿no? Que la base de datos no haya sido afectada, entonces podemos exportar todos los registros que estén ahí para poder de alguna manera mediante otros medios no dejar de que el sistema funcione. Entonces pueden trabajar ya sea en una hoja electrónica, por las tablas serían reemplazadas por páginas de Excel mientras restauran. Eso es lo que se hace, ¿no? Cuando se han caído sistemas así parecidos. Gracias, profe. Bueno, de pronto algo otro aporte, algo otra inquietud que tengan los compañeros referente a esta evidencia. Se han trabajado evidencias anteriores por la parte de la estructura del sistema de información, lo pueden trasladar de las evidencias anteriores y pueden incluir en el informe técnico entonces estos diagramas y tenemos gran parte del sistema. Solo nos faltaría ahí complementar el alcance, los diferentes planes y finalizaríamos entonces con esta evidencia. Compañeros, entonces desearles los mejores éxitos en estas evidencias, recordarles a los compañeros que aún faltan por enviar la estructura Diana, creo que ya les habilitó en un fin de semana, algunos compañeros enviaron, ya se les calificó para que estén revisando los resultados de aprendizaje o lo que pueda faltar para que se pongan en contacto con ella y puedan verificar nuevamente, ¿no? Les agradezco la asistencia y su participación y desearles una feliz noche, que descansen y espero por sus evidencias. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima. Gracias, hasta mañana que descansen. Hasta mañana. A todos, muchas gracias. Buenas noches, profe. Habla con Lisbeth. Que descansen. Hasta mañana. Muchas gracias.